fielmente en el servicio a Dios. Desde niña asistió a misa diaria y cultivó la devoción por la Virgen de Loreto, en la que encontró la dulce figura maternal que da protección y sosiego. Fue su modelo de vida espiritual e intercesora a la hora de pedir por la salvación de las almas de los pecadores. La Virgen fue una presencia activa en el cumplimiento de los planes salvíficos de Dios. Otro apoyo importante fueron sus directores espirituales, el padre Juan Camacho, el padre Antonio Manosalvas y el célebre hermano Hernando de la Cruz. La aconsejaron y guiaron a lo largo de su fructífera vida. Ella mantenía con sus confesores una relación de muchísimo respeto, de muchísima obediencia, pero al mismo tiempo de un afecto espiritual. Hay un caso muy especial. A uno de sus confesores le dijo también por inspiración divina que debía confesar un pecado del cual él se había olvidado. Y el hecho más llamativo sobre todo, cuando se quedó sin sus directores espirituales, los destinaron los superiores a otras ciudades, ella pidió a Dios que le enviara el director de su alma, que ella iba a esperar el primer jesuita que saliera de la sacristía, y el que salió fue un hermano coadjutor, no un sacerdote, el hermano Hernando de la Cruz, un panameño, y entró de jesuita. Él era pintor, ha pintado muchos de los cuadros que están en la iglesia de la Compañía, y pintó el cuadro famoso de Santa Marianita. Pues a él lo destinó Dios para director de la Santa. Los superiores no querían. Es una cosa aún hoy día muy extraña que alguien que no es sacerdote sea director espiritual, sobre todo de un alma tan escogida. Pero ella consiguió con los superiores de la Compañía que así fuera, y él fue el que la acompañó hasta la muerte. Marianita de Jesús fue siempre muy cercana a la Compañía. Tanto es así que ella oía misa y comulgaba todos los días en la iglesia de la Compañía. Ella pues pidió a los padres jesuitas de esta comunidad que le permitieran pues ser enterrada en la Compañía, en la iglesia. Pero el padre superior dijo, eso es ya cosa del padre general. Pues para ella no fue problema. Escribió una carta al padre general, dándole motivos por qué quería ser enterrada en la iglesia de la Compañía, y obtuvo permiso. Mariana vivió con alegría, transformando su amor a Dios en servicio a los demás a través de la vivencia de las obras de misericordia, recordando las palabras de Jesús: lo que hagas con uno de ellos, lo haces conmigo. Recibía en el patio de su casa a los indígenas para asearlos y alimentarlos. Enseñaba a los niños el catecismo y, al ritmo de la vihuela, componía canciones para expresar su infinito amor a Dios. Y era alegre, chistosa, no era una santa de esas secas, serias, sino juguetona. Ella comprendiendo que todos nosotros, en ese tiempo, ahora y mañana,
necesitamos una formación religiosa desde pequeñitos. Ella enseñaba el Santo Catecismo a los niños y especialmente a los indiecitos. Les reunía así y cogiéndoles a los chiquiticos desde la manito así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. Entonces, ella se adecuaba muy bien, tenía dotes pedagógicas, sentaditos ahí los guaguas, de uno en uno le iba enseñando el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. Y la gente le quiere, claro, la gente le quiere, los indios van en cualquier problema de salud, de familia, van a buscarla, van a verla, a que les ayude. Y ella siempre les ayuda, pues saben que ella es como la abogada de la clase india, desvalorizada en el país. Mariana vivió la Eucaristía siendo una verdadera vivencia del sacramento y sacrificio de Jesús, quien se entregó a sí mismo por nuestra redención. En Mariana se hizo realidad la expresión de San Pablo a los Gálatas: ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Así, la presencia divina de Jesús se impregnó tan íntimamente en su ser que termina haciéndose uno con Cristo. Las grandes devociones de Marianita de Jesús son sus dos grandes amores, Jesús y María. Jesús, en primer lugar, en la Eucaristía. Para ella la Eucaristía era su vida cristiana. Y tuvo ese coraje, que no era frecuente, de comulgar todos los días. Encontraba en la Eucaristía la mejor cercanía de Cristo, su amado Cristo. Realmente era enamorada de Cristo, ¿no? Y en ese sentido, los últimos años de su vida, creo que los últimos 6 años, casi no comía comida natural, sino solamente la Eucaristía. Alguna vez la indiecita, su gran amiga, le preguntó: pero señorita, ¿con qué se mantiene? Porque le veo que no come nada. ¿Qué te pasa? Yo me como diariamente un cordero. Tenía sus chistes también, ¿no? Eso no se puede entender si no es por milagro de Dios, ¿no? Para ella era el momento cumbre de su vida, esa unión con Cristo en la Eucaristía y esa unión con Cristo en su sufrimiento redentor. Ella pasaba muchas veces la noche colgada de una cruz de madera que tenía en su habitación y que era como la cumbre de sus penitencias, porque llevó una vida de penitencias corporales muy fuertes, por amor a sus conciudadanos, porque eran muchas las personas que venían a pedirle ayuda, consejo, y porque eran muchas las necesidades que ella misma veía en su pueblo. Y la Virgen María, el rosario con su familia todas las noches, la advocación de la Virgen a la que ella acudía siempre era la Virgen de Loreto en el altar especial que hasta ahora tiene la iglesia de la Compañía de Jesús, porque esa era la advocación de los jesuitas en aquel tiempo en todo el mundo. Mariana ora con sencillez y Dios responde a su llamado, haciendo presencia en su interior. En su espíritu se combinan los sentimientos de emoción y gratitud cuando se siente invadida por la grandeza de Dios y su amor. Ella contempla a Jesús detenidamente, escuchando su palabra atenta y silenciosamente. Él le corresponde, la mira y le enseña a mirar las cosas tal como Él las ve. La oración se convierte en una inmensa expresión de amor. Ella vivía una vida muy austera
lo indispensable nada más lo usaba. Aún en comida comía muy poquito. Al comienzo resultó demasiado demacrada que ya se asustaron, pero de pronto se recobró los colores por una providencia divina, ¿no? A más de la pobreza, vivió la obediencia, porque obedeció a sus padres putativos y obedeció a sus confesores. Nada hacía sin permiso de sus confesores. Inclusive ella tejía, hacía labores de mano, tal vez los vendía y con ese producto que conocía el padre confesor cuánto había ganado y cuánto lo destinaba para los pobres. Ella todo lo daba a los pobres. Lanzaban piedritas a la ventana y la santa sabía que eran pobres, que estaban necesitados. Les daba todos los días. Mariana acudía al sacramento de la confesión buscando alcanzar una sintonía absoluta con Dios, hacer su voluntad y estar en completa unidad con la Iglesia. A través del acto penitencial, Marianita sentía la gracia transformadora del Espíritu Santo y la bondad de un Dios que al perdonarla a ella, perdona y salva a todos los pecadores. Su necesidad de imitar a Cristo la llevó a entregarse como nueva ofrenda de salvación por los pecados del mundo. Hay que cargar la cruz cada día, detrás de él. Eso hizo la Marianita. Y cargaba la cruz física. Ahí está la crucita que cargaba hasta el día de hoy. Hacía penitencia, no por pecados propios, porque según el juramento del padre Alonso de Rojas, que era su confesor, nunca cometió un pecado ni venial. Cosa rara. Entonces, no, ¿cómo iba a hacer penitencia si no había pecado nunca? ¿No es cierto? Pero estaba persuadida que tenía que seguir tras las huellas de pero nuestro Señor, que era Dios, Él se dejó escupir, se dejó poner una corona de espinas, azotar, horrores, libre y voluntariamente. Y la Marianita también le imitaba libre y voluntariamente, desde chiquitica. Un alma, como digo, de esa raigambre de bronce de española, mezclada con ese ímpetu de nuestra raza india, han hecho un componente tan especial que Marianita tiene una dulzura, una amabilidad a través de sus tremendas penitencias y cilicios con que caminaba. La penitencia puede ser por mis pecados, porque me he portado mal, porque quiero pedir a Dios misericordia. Pero hay otro motivo de penitencia y es el amor. Si mi esposo sufre, yo también sufriré. Si mi esposo muere en cruz, yo también moriré. Entonces, el amor loco de Marianita por Jesús le hace querer participar como esposa de su esposo. Y ahí viene lo que no alcanza la crítica moderna a ver. El gran dolor de Marianita, su austeridad, sus noches horrorosas sobre tablas de madera, es por amor. No es simplemente un sadismo porque desprecia la vida y desprecia el cuerpo. Es que ama tanto a Cristo, ama tanto a su esposo, que si ha sufrido, yo también voy a sufrir. Y si Él por mí ha muerto en la cruz, yo me voy a crucificar. Y ahí está lo que no alcanza la crítica general moderna. Un sufrimiento, una penitencia por amor. Se esforzó en cuanto a la penitencia. Hizo cosas, pero fuertes, como es eso de hacerse pegar por una indiecita que era su mejor amiga, una empleada de la casa. Procuraba que ella le diera de latigazos, a veces con ramas de espinas, de tal suerte que salía sangre, ¿no? Y esa sangre después la iba a depositar en una esquina del patio de la casa. Y esa sangre fue la fuente de la que brotó, pues, la azucena. Por eso le llamamos la azucena de Quito.
Marianita llevó una vida llena de dolencias debido a sus sacrificios y a sus ayunos. Durante sus periodos de enfermedad se dedicaba a la oración del Santo Rosario y a la lectura de la vida de los santos, preocupada por no poder ir todos los días hasta la iglesia de la compañía. Mariana sufría de constantes fiebres, hidropesía y dolores muy fuertes en su estómago, músculos y huesos. Familiares, médicos y confesores le sugirieron que redujera los rigores de su vida penitencial. Mariana, firme en su propósito pero avergonzada por la preocupación que causaba en sus allegados, pidió a Dios la gracia de mantener un aspecto saludable. Repentinamente, su apariencia física se mostró vigorosa y lozana. Este aspecto lo mantuvo hasta el momento de su muerte, a pesar de que luego se descubrió que muchas veces casi no probaba bocado. A medida que los años pasaban, Dios bendijo a Mariana con varios dones. Los habitantes de Quito empezaron a atribuirle innumerables milagros y su fama de santidad empezó a extenderse. Su deseo de ser la más humilde sierva de Dios la llevó a dedicarle más tiempo a la meditación, especialmente al comprender que el final de su vida temporal estaba cercano. Marianita de Jesús tenía también el don de profecía. Es un regalo de Dios. La profecía mejor es la que hizo Marianita de Jesús, de que su casa habría de ser el convento de carmelitas. Y algún día, reunida con María de Paredes, con otra señora María Arias y su india Catalina, venía de la compañía, hizo cerrar la puerta de la casa y les dice: esto será un convento de carmelitas. Y les lleva y les indica: aquí va a ser el refectorio, aquí será la comunidad, aquí será el coro alto, aquí, y va diciendo la distribución de las distintas oficinas de la casa. Así le dijo: el cuarto donde tú naciste será el locutorio donde mis esposas reciban las visitas. Lo mismo le fue indicando, por ejemplo, cosas así concretas. El coro donde tenemos actualmente fue el cuarto donde ella vivió, donde hacía sus penitencias. Y nuestro Señor le dijo: tu cuarto se convertirá en el coro donde mis esposas me alaben 7 veces al día. Que esta casa es algo tan grande, tan importante para nosotros como carmelitas, porque ha sido algo ya previsto por el Señor. La mentalidad de esa época hacía mucho hincapié en las postrimerías. Había las meditaciones del Padre Lapuente, que seguramente las habrá meditado Marianita, y además de otros sacerdotes que le iban conduciendo, le iban guiando. Hay que seguir por un camino de ascesis que, como dice Santa Teresa, de quien era ella muy lectora y admiradora de Santa Teresa de Jesús, hay que llegar a la 7ª morada, hasta la unión transformante con Jesucristo. Pero para eso hay que empezar por evitar el pecado venial, después evitar el pecado mortal, después evitar las deficiencias humanas, evitar una murmuración, evitar un sentimiento que no esté de acuerdo a la caridad fraterna. Y así es el camino hasta llegar a la unión transformante con Jesucristo. Y Marianita, pues, como digo, habrá meditado en la muerte, el juicio, el infierno y la gloria, que son las postrimerías de todo ser humano. De morir, hermano, que morir tenemos, hermano, ya lo sabemos. Eso decían los monjes y las monjas y los cistercienses y los cartujos. Y por eso ellos cavaban siempre su tumba, su propia tumba. Marianita, al tener el esqueleto ahí, meditaba en la muerte, en lo que le va a venir de ley y en lo que nosotros tenemos que pasar.
En el siglo que ella vivía, en 1645, justamente estaban asolando en nuestro territorio grandes pestes y grandes calamidades. Sobre todo en Riobamba, nuestros hermanos indígenas estaban muriendo. Y aquí también, justamente aquí en Quito, se preveía que iba a haber una erupción volcánica y que justamente iban a haber también terremotos, etc. Entonces, el padre Alonso de Rojas, que predicaba en Cuaresma, entonces él, ahí en la iglesia de la compañía, le pidió a Dios que se lleve a él. Dijo, yo te ofrezco mi vida, pero perdona al pueblo de Quito, que estaba temblando. Oyó eso Marianita, que estaba ahí debajo del púlpito, y se puso de pie, inspirada por Dios. Y se volvió a la gente y dijo, Señor, dijo, no le oigas al padre Rojas. En vez de él, llévate mi vida. Ofreció su vida por la vida de los quiteños. Por eso ella es declarada oficialmente por el Congreso heroína nacional. Pero ese sacrificio último de su vida no hace sino recoger el sacrificio día a día de una vida entregada al Señor por el amor a Él y a los demás en un espíritu de grande esperanza, también para nuestra patria, el Ecuador. 2 meses exactos duró su dolorosa agonía. Pocos días antes de morir, tuvo una visión en la que Santa Catalina de Siena venía a buscarla con una guirnalda para llevársela al cielo, y anunció a todos que el día de su fallecimiento sería